Buenas tardes y bienvenidos al curso Objetivos de Desarrollo Sostenible, Avances y Retos de la Agenda 2030, en esta segunda jornada de tarde que hemos titulado ODS 17 y establecimiento de alianzas para lograr los objetivos. Tenemos con nosotros a Federico Buyolo García, Mercedes Sánchez Salido, que se incorporará en unos minutos, y Juan Carlos López. La mesa estará moderada por Sagrario Morán Blanco, codirectora también del curso, que presentará a los ponentes y se encargará posteriormente de moderar el debate. Sagrario, tienes el micro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar paso al bloque 3, que es una mesa redonda sobre el objetivo referido al objetivo 17 de la Agenda 2030 y que lleva por título Establecimiento de alianzas para lograr los objetivos. Como ustedes saben, la Agenda 2030 se compone de 17 objetivos. Esta mañana estuvieron hablando sobre el objetivo número 5 y ahora nos corresponde el objetivo 17 y precisamente para ello tenemos a 3 ponentes, aunque aquí aparecen 2. Voy a dar primero la palabra a don Federico Buyolo García y bueno, señalarles que Federico, que está aquí a mi izquierda, el primero, es licenciado en Pedagogía, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa y experto universitario en indicadores y estadísticas educativas por la Organización de Estados Iberoamericanos UNED 2016. Es además autor y ha autoeditado varios libros, entre ellos quiero destacar La cultura en el País Valenciano o Humanizar la empresa hacia una nueva formación ética y un último que lleva por título Lo que le dije a ver, donde explica su experiencia parlamentaria en el ámbito de la educación. Bueno, pues dicho esto, tiene la palabra Federico Buyolo García y luego daría paso al segundo ponente de la tarde. Esperemos que pueda llegar Mercedes Sánchez Salido. Si no es así, bueno, pues abriremos el turno de preguntas sin la tercera ponente y cuando venga, pues daremos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a estar aquí en esta mesa y a explicar lo que desde la Comunidad Valenciana hemos empezado a trabajar con la Agenda 2030. Antes que nada, quiero darle las gracias a mi hermano Ángel, que es un lujo que lo tengáis aquí en Extremadura y si yo pudiera lo fichaba y se venía conmigo, él y todo su equipo, y haríamos de verdad que de la cooperación una cosa muy, muy, muy interesante. Yo creo que es fundamental, y voy a dedicar 30 segundos a esto, el trabajo que está haciendo Ángel aquí en Extremadura. Esto es un ejemplo, este curso es un ejemplo de ese cambio de visión de lo que aportamos la cooperación subnacional, como dice el amigo Coldunceta, a el conjunto de las cooperaciones. Y además de cómo nosotros ya no solo somos unos financiadores, sino que además construimos, generamos alianzas y además trabajamos en pro de construir nuevos modelos, nuevas maneras de hacer política y sobre todo de hacer política de cooperación. Y insisto, política de cooperación, una política pública, que es lo que estamos trabajando. Alianzas, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Antes con Juan Carlos estábamos hablando cómo empezar, porque siempre que empiezas a una charla tienes la duda de qué sabrán de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué no sabrán, pero os voy a dar 3 pinceladas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya lo sabéis, 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, 5 esferas, 3 dimensiones, etcétera, 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 etcétera. Una agenda complicada para un mundo complicado. Vivimos hoy una situación distinta que cuando se configuró los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No os voy a insistir de lo que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya esta mañana ya se ha comentado y creo que ya lo tenemos en visión. Una agenda que cambia por completo el paradigma de las relaciones multilaterales y, sobre todo, establece un nuevo marco de relaciones para hacer cosas. Moratinos, que también lo habéis tenido aquí, en una charla que compartimos en Valencia, él siempre dice que frente al medievo, que no sabíamos lo que iba a pasar el año que viene, hoy sí que sabemos lo que va a pasar si no tomamos determinadas medidas. Eso es la Agenda 2030. A mí, de la Agenda, lo que menos me interesa hoy en día es cuántos objetivos son,
cuántas metas son, cuántos indicadores son. Porque la agenda, leerla entera, por cierto, es que he ido a algunas charlas de ponentes que no se le habían leído los objetivos, entonces con lo cual dice, no, me he leído solamente los objetivos, pero no la primera parte. Digo, oye, pues estas cosas hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Pero la agenda se titula Transformar el mundo en que vivimos y termina diciendo que nadie quede atrás. Esa es la filosofía del trabajo que tenemos que hacer. La agenda es algo más que una serie de medidas o una hoja de ruta. Yo no considero que sea una hoja de ruta, ni tan siquiera una serie de medidas concretas que tenemos que tomar. Es una visión de cómo tenemos que trabajar juntos para conseguir transformar ese mundo. Es además, sobre todo, una manera distinta de abordar las políticas desde una visión integral y donde conectamos distintas actuaciones. Esta mañana, cuando hablabais del objetivo 5, no quería pedir la palabra porque no creo que era el momento, pero no se puede hablar solamente del objetivo 5 si queremos hablar de igualdad. Tenemos que ver también cómo afecta en el 4, cómo afecta en el 1. Por ejemplo, estamos trabajando en un tema que es educación, en el 4.2, extensión de la educación secundaria, y cuando dices, vamos a trabajar el objetivo número 4.2, educación secundaria, pues estás pensando cómo va a llevar. Vale, pues ahí hay que trabajar. Primero, mujer, niñas, fundamentalmente son las niñas las que no llegan a la secundaria. Tienes que trabajar condiciones y seguridad de las ciudades, objetivo número 11. Tienes que trabajar pobreza, objetivo número 1. Tienes que trabajar el 5, igualdad. Tienes que trabajar el 10, desigualdad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto lo que nos obliga es a tener una visión distinta de cómo trabajar esta agenda. Nosotros desde el principio entendimos que una agenda que es aprobada por 193 países tiene que tener algo. Porque poner de acuerdo 193 países y que además integre las 3 dimensiones del desarrollo, lo económico, lo social y medioambiental, y además no solamente con una visión de cooperación como eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino con una visión de políticas domésticas, políticas de cooperación y cohesión de políticas, teníamos que abordarla de una manera distinta. Para nosotros lo más importante era que no podía quedar en una agenda que aprobaba Nueva York el 25 de septiembre, y que se quedaba como un papel muy bonito, con una muy buena declaración de intenciones. Os cuento una anécdota. Cuando fui al Parlamento Valenciano a contar nuestra estrategia de Objetivo de Desarrollo Sostenible, uno de los diputados me dijo, ay, es que eso es muy bonito, está usted haciendo una cosa muy bonita, yo le animo. Tal. No, pero esto no es política de buenismo. Esto no es política de buenismo, esto es una política de transformación. Entonces entendimos que la mejor manera que teníamos que hacer era trabajar en 2 estrategias. Por un lado, territorializar la agenda, es decir, llevar la agenda aprobada en Nueva York a la Comunidad Valenciana, y por el otro lado, generar alianzas. A partir de ahí empezamos a trabajar en 3 vectores: en informar, sensibilizar y comprometer. Informar para conocer, sensibilizar para hacer, comprometer para que sea una realidad. No se trataba solamente de decir qué es la agenda, qué bonito que es, sino que se trataba de transformar verdaderamente la manera en la que estábamos haciendo las cosas y además comprometer acciones concretas que verdaderamente supusieran esa transformación de la sociedad para que nadie se quedara atrás. Trabajamos en ese ámbito. Entonces empezamos a generar alianzas. Nuestra primera alianza fue con las ciudades. Las ciudades son parte importantísima dentro de la agenda. Esta agenda no es solamente una agenda del Gobierno de España, es una agenda de los gobiernos autonómicos, es una agenda de los gobiernos locales, es una agenda de las empresas, es una agenda de la ciudadanía. Esta agenda, si no somos capaces que la ciudadanía la entienda como su propia agenda, no habremos conseguido que se cumpla. Es condición sine qua non. Es la agenda más participada que se ha hecho en Naciones Unidas. Paloma me podrá rectificar si no ha sido así. Encuesta de My World, 8 millones de personas participando sobre cuáles deberían de ser los objetivos de desarrollo sostenible. 8 millones de personas en todo el mundo. Por cierto, de los 8 millones de personas en todos los niveles educativos, los 2 sexos, niveles culturales y cualquier parte del mundo, todos pusieron como principal objetivo en todas, la educación. En todos. Una cosa también muy significativa cuando 8 millones de personas descubren que lo más importante es la educación. Pues a partir de ahí lo que nosotros hicimos era que teníamos que hacer que esta agenda no fuera solamente una agenda del Gobierno valenciano y mucho menos una agenda de Nueva York. En la encuesta que se hizo en España en el 2015 sobre el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, 15 años trabajando en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
solamente la conocía el 20% de la población. 20% de la población. Después de estar 15 años trabajando para acabar con el hambre en el mundo y para acabar con la pobreza extrema. 15, el 20%. Afortunadamente entendimos que teníamos que trabajar en esa línea y hoy, un año después, está cerca del 40%, es decir, el primer año de vida de la Agenda 2030, el 40% de los españoles sabe o ha escuchado que es algo de la Agenda 2030. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Llegar a la ciudadanía. ¿Cómo es la mejor manera de llegar a la ciudadanía? A través de las ciudades. Entonces generamos una cosa que se llama la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible. Una alianza que lo que hicimos es coger a las 16 ciudades más grandes de la Comunidad Valenciana, las que más poblaciones tenían, y cada una de ellas abanderó uno de esos objetivos. De tal manera que el objetivo número 1 lo tenía el Ayuntamiento de Alicante, el 2 Valencia, el 3 Elche, el 4 Mislata, el 5 Castellón, y con ellos lo que hacíamos era llevar la agenda a, primero, los centros escolares y, segundo, a la población general a través de su trabajo que estaban haciendo los ayuntamientos. Y, además, contribuían y trabajaban junto con nosotros en definir qué es y qué se tiene que seguir haciendo con la Agenda 2030. ¿Qué queríamos con esto? Yo soy de los que defiende que la agenda no es un documento final, es un documento de principio. Y lo que hay que hacer es empezar a trabajar. Unos dicen que sí es muy utópica. Yo creo que es simplemente lo que tendríamos que hacer si queremos que este mundo tenga sentido. No tanto el planeta, yo no creo en el antropoceno, es decir, puede haber una devastación del planeta, el planeta se reconfigurará, nosotros nos iremos, pero el planeta seguirá, es decir, no es un problema de nosotros pensando sobre nosotros mismos, sino que esto continuará. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con cada uno de estos municipios estos objetivos. Tenemos esa alianza, hoy actualmente empezamos con 16 municipios más la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que tiene el objetivo número 17, que es el que nos ayuda a llegar al resto de municipios, y actualmente ya son 42 municipios los que están trabajando con nosotros en ese papel de, por un lado, de implementación de la agenda en los municipios y por otro lado también la de la difusión y la ayuda de llevar esta Agenda 2030 a que llegue a la ciudadanía. Como yo suelo ser muy copión, cuando estuve en el Congreso de los Diputados me regalaron una agenda, los de Save the Children, que decía cosas que un diputado puede hacer por la infancia. Y era una guía donde te decía cosas que tú podías hacer. Y yo, que soy un alumno aplicado, me puse y hice cosas. ¿Qué hicimos nosotros? Es decir, cuando yo recuerdo que me reunía con los alcaldes y las alcaldesas a contar lo que era la agenda, claro, yo llegaba allí y le decía, mira, vengo a hablarte de la Agenda 2030, y me decían, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, tienes que empezar del principio, mira, esto es una agenda internacional. Entonces te decían, oye, pero vamos a ver, si yo tengo problemas en mi día a día, de la acera está rota, el autobús no funciona, ¿cómo me vas a hablar tú a mí de una agenda global y me vas a hablar de los problemas del mundo? Entonces, bueno, se habla, empezamos a conectar, empezamos a hablar, entonces lo que entendimos es que necesitamos explicarle a aquellos tomadores de decisiones qué es la agenda y qué cosas pueden hacer en su municipio. Entonces hicimos, junto con las ONGDs, segunda alianza que generamos, un libro que se llamaba Hoja de Ruta para la implementación de los ODS en tu municipio, que era, por cada objetivo había una parte de explicar qué era ese objetivo, qué es lo que se pretendía, y luego se decían una serie de ideas, que no era una hoja de ruta, sino simplemente ideas sueltas, para que cualquier alcalde, alcaldesa, concejal, concejala pudiera tomar decisiones sobre qué cosas se podían hacer. Y eso lo construimos con aquellos que tienen el know-how, el expertise de saber qué son los proyectos de cooperación. Entonces, presentamos esa agenda y los 541 municipios de la Comunidad Valenciana, los 541 alcaldes y alcaldesas tienen esa agenda y, por cierto, alguno de ellos las está utilizando, con lo cual me alegra de que ha servido para algo el dinero que invertimos en esto. Tercera alianza que generamos, como os decía, entendíamos que la agenda no es un documento cerrado. Entonces, era importante que, por un lado, las universidades trabajaran en aquello que mejor saben hacer, que es en la formación y en la investigación. Por un lado, en la formación empezamos a hacer formación al profesorado, al PAS y al PDI. Y estuvimos trabajando con ellos en una serie de cursos que ellos diseñaban, ellos hacían, y etcétera, etcétera. Generamos un seminario, un curso de verano que luego se convirtió en un curso de invierno, donde lo que se hacía era explicarle a alumnado como vosotros, la primera edición fueron 300 y la segunda 250, donde les explicamos qué era la Agenda 2030. Y hicimos una cosa que es muy interesante y de la cual estamos muy orgullosos. Hicimos un MOOC, un módulo, un curso abierto online. ¿Vale? Para no utilizar en inglés. Curso abierto online. Hicimos uno donde participaban las 5 universidades.
5 universidades y hicimos ese curso abierto. La primera edición tuvimos 1.800 alumnos. En esta vamos por 2.400. Y además, con algo tan más importante, que ese MOOC es obligatorio hoy, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Valencia, para que todos los egresados de la Universidad Politécnica de Valencia tienen que hacer ese MOOC si quieren graduarse. De tal manera tienen 12 competencias que son específicas de esta universidad y la han cogido como práctica obligatoria. Entonces, con lo cual, ya estábamos trabajando en eso. Investigación. Como os decía, la agenda no es un documento cerrado, sino que tenemos que operativizarlo. Entonces, las universidades tenemos líneas de investigación en todos los grados y en todos los institutos para que aquellas investigaciones que están vinculadas a Objetivos de Desarrollo Sostenible y que aportan algo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden tener una financiación a través de la que nosotros aportamos en ese convenio de colaboración que tenemos con ellos. Investigación y formación. Seguimos generando alianzas. Generamos una alianza con la ciudadanía, con la sociedad civil organizada, y hemos editado y hemos presentado un documento que se llama 10 cosas que tú puedes hacer desde tu organización, y es explicarle a las asociaciones de padres, a los jubilados, a deportivas, culturales, cómo desde tu organización tú puedes trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, cómo los puedes interiorizar y cómo puedes desarrollar ese trabajo para implementar la Agenda 2030. A partir de ahí estuvimos generando también varias alianzas, pero sobre todo lo que más me interesa ahora es cómo operativizamos eso dentro de nuestra casa. Lo empezamos a trabajar y decimos, oye, esto, si os recordáis, uno de los vectores era el de comprometer. Por lo tanto, no podía ser solamente algo que decíamos, cosas que se podían hacer, sino lo que teníamos que poner es medidas concretas en marcha. Lo primero que hicimos fue alinear nuestro presupuesto, el presupuesto de la Generalitat Valenciana, los 20.000 millones de euros que tiene la Generalitat Valenciana, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos publicado ahora también unos indicadores que lo que hemos hecho es construir unos indicadores. Naciones Unidas tiene aprobado estos 232, que además hemos tenido muchas peleas, y Ángel y yo hemos participado con el Ministerio para que el Instituto Nacional de Estadística trabaje esto, no lo han hecho, pues bueno, nosotros por nuestra cuenta lo hemos hecho y hoy estamos trabajando ya con una serie de indicadores que nos dan una foto fija en el punto actual en el que estamos y lo que queremos hacer. Hemos trabajado con el mundo empresarial. Dentro de unos días presentaremos un documento sobre qué cosas pueden hacer las empresas valencianas en el ámbito del desarrollo sostenible. En dos líneas. Por un lado, en su integración dentro de la RSC, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible sustituyan a la RSC, no decírselo a mi compañero director general de Responsabilidad Social Empresarial, pero yo soy de los que piensa de que los ODS es mucha mejor política de responsabilidad social que lo que la actual RSC, pero eso es una opinión muy personal. Y por otro lado, cómo a través de la generación de negocios inclusivos, cadenas híbridas de valor, se puede aportar desde el sector empresarial a la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 para las empresas no puede ser una agenda de filantropía. No es filantropía. Es una agenda de transformación. Es una agenda donde las empresas por primera vez se constituyen como un elemento transformador dentro del trabajo que se está haciendo en las ciudades y en los países. Y por lo tanto, les damos indicaciones también sobre qué cosas y sobre qué, si tienen que emprender negocios, siempre desde una visión de economía social, negocios inclusivos y cadenas híbridas de valor, pueden tener oportunidades que ayuden a mejorar los ecosistemas económicos sociales. Así muy atropellado, porque quería que tuvierais una foto fija y así utilizo mis últimos 4 minutos en esto. Esto está muy bien que tengas un reloj, ¿no? Es fenomenal. Lo más importante para nosotros en la Agenda 2030, y lo que quería que sea mi último mensaje para que os quedéis con él, es que la agenda no puede ser tomada como un plan estratégico. La agenda no es un plan estratégico. La agenda no es... Yo he visto muchas empresas que están tomando esto como si fuera su plan estratégico. Esto no es un plan estratégico, es una agenda de transformación. El expresidente de Uruguay decía que en política lo fácil es hacer actos. Lo difícil es transformar la sociedad y transformar las mentes para que todo cambie. Claro, si lo dice Pepe Mújica, pues oye, no lo ha dicho Federico Buyolo, dice Pepe Mújica, pues oye, al final dice, pues este hombre sabe de qué va esto. Esto es lo que es la agenda. La agenda es una oportunidad de transformación. Cuando estuve en el Senado compareciendo, terminé mi comparecencia con 3 verbos.
Algunos ya me habéis oído con esta reflexión. Sabemos, tenemos, queremos. Sabemos lo que hay que hacer. Ahora ya no hay que tengamos que inventar qué tenemos que hacer. Ya sabemos lo que hay que hacer. Tenemos la Agenda 2030, pero no olvidaros que tenemos la Agenda de Addis Abeba, donde se habla de la financiación del desarrollo, tenemos la COP21 y además tenemos la Agenda Urbana de Hábitat 3. Es decir, sabemos lo que hay que hacer. Sabemos qué cosas tenemos que hacer. Sabemos que si no hacemos determinadas cosas, sin duda alguna, no iremos por buen camino. Tenemos los recursos necesarios para que esto sea una realidad. A diferencia en el 2000, cuando Kofi Annan plantea la agenda para acabar con el hambre en el mundo, hoy somos la primera generación que tiene la capacidad para acabar con el hambre en el mundo. 850 millones de personas no tienen garantizada su seguridad alimentaria. Es decir, hoy comerán, pero mañana no saben si comerán. Lo que comen hoy no saben si está en buena calidad o no está buena en calidad. Y además no saben si tienen los nutrientes suficientes para que puedan desarrollarse. 800 millones de personas. Al mismo tiempo, 1.100 millones de personas, 1.100 millones de personas tienen problemas ligados al sobrepeso. Algo estaremos haciendo mal. 35% de desperdicio alimenticio. No solamente en el norte, también en el sur. Algo estaremos haciendo mal. 14 tipos de cereales distintos en el mundo, de los cuales solo se cultivan 6. 6. El ejemplo más claro es la quinoa. Durante muchos años la quinoa estuvo repudiada en América Latina. Hoy está salvando del hambre a muchísimos millones de personas. 14. Para que tengáis una idea, en esta visión de Tenemos, la financiación que paga la Unión Europea de prima al carbón frente a la energía eólica, por ejemplo, es de 1 a 60. Por cada euro que se invierte en energías renovables, se siguen invirtiendo 60 en carbón y petróleo. Con lo cual, si cambiamos el gap, pues estaremos verdaderamente apostando. Ahora tenemos un gobierno que por fin ha quitado el impuesto al sol. El país como España que le ponga un impuesto al sol. Por cierto, Alemania, con el tema de la eólica, uno de los problemas que sabéis que hay de la eólica es que no se almacena, sino que se inyecta toda directamente a la red y en muchos casos hay que apagar los molinos porque la red no puede abastecerse de toda la energía eólica. Alemania ya lo ha solucionado. No solamente ya almacena, sino que exporta energía. Nosotros hemos perdido ese recorrido, lo hemos perdido. Por lo tanto, ahí tenemos hoy la capacidad para acabar y para hacer todas estas cosas. Y luego queremos. Y con esto ya acabo. Queremos. ¿Y qué queremos? Queremos que las personas estén en el centro de la política y de las decisiones. Queremos que las personas formen parte de la actuación. Yo defiendo que la nueva política tiene que basarse en 4 pilares: transparencia, participación, rendición de cuentas y comunicación. Pero comunicación que genere valor, no comunicación institucional de venta de producto, sino una comunicación que genere valor. Por lo tanto, queremos que las personas estén en el centro de las políticas. Queremos que haya prosperidad. Queremos que haya paz. Queremos salvar el planeta. Y lo más importante, queremos hacerlo juntos y juntas. Solo así, y entendiendo que esto es una agenda multinivel, multiactor y multisector, que nos emplaza a todos a trabajar con todos y a que, como ya ha terminado el tiempo, meto la cuña publicitaria, en nuestra visión de lo que se llama las alianzas inteligentes de cooperación. Un concepto que empezamos a trabajar que significaba de cómo se tenía que trabajar esta agenda. Alianzas inteligentes de cooperación. Significa que todos compartimos la misma visión. Todos compartimos la misma visión. Objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible es el nuevo contrato social global. Es el nuevo contrato social global. Es un lenguaje internacional que lo entiende una empresa aquí o una empresa en Vancouver, una en Mozambique, Senegal y en España. Naciones Unidas y la Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana de Extremadura. Por lo tanto, compartimos toda la misma visión. No tenemos que ponernos a discutir qué es lo que hay que hacer. Ya lo tenemos discutido. Segundo, cada uno en su misión,
cada uno en su misión, lo que hace es interiorizar y territorializar y localizar los objetivos de desarrollo sostenible, conforme a yo no voy a decirle a Ángel lo que tiene que hacer, ni se lo digo a una empresa, ni se lo digo a una organización, sino que ellos, cuando hemos compartido esa misma visión, cada uno la interioriza. Y esto se convierte inteligente en el momento en que generamos alianzas multinivel, multiactor y multisector en las que todos trabajamos juntos. Porque el mundo ha cambiado por completo. El mundo ya ha cambiado por completo. Hoy ya eso de piensa global, actúa local, ya también ha saltado por los aires. Hoy hay problemas locales que requieren soluciones globales, pero hay problemas globales que requieren soluciones locales. Y que, por lo tanto, nos hace cambiar y mirar de manera distinta, no solamente el presente, sino el pasado y, sobre todo, también el futuro. Así que estamos en una oportunidad para redefinir el multilateralismo frente a aquellos que ponen muros o se dedican a decir que ellos son lo primero. Frente a eso, tenemos una oportunidad para hacer de este multilateralismo y de una visión distinta del mundo donde nadie quede atrás, logremos verdaderamente esa transformación del mundo en que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Federico, por tu interesante intervención. Vamos a dar paso al segundo ponente de esta tarde, que es Juan Carlos López Cecilia. Y bueno, él es licenciado en Desarrollo Internacional y Economía por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado un máster en Migración y Desarrollo en la Unión Europea por la Universidad del País Vasco. En los últimos años, su vida ha estado muy relacionada con organismos como la Asociación Española para el Desarrollo y la Cooperación Internacional. De hecho, tiene una gran experiencia en gobernabilidad y desarrollo local y también ha estado involucrado en diferentes programas dentro del PNUD, en Bolivia, en Indonesia, y actualmente es asesor de partenariados territoriales del PNUD. Por lo tanto, tiene la palabra Juan Carlos López Cecilia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. En principio, agradecer a la Dirección de Asuntos Exteriores de la Junta de Extremadura y a la Agencia Extremeña de Cooperación por este tipo de iniciativas, por este tipo de diálogo y sobre todo por dejarnos ser parte de ello. Yo tenía una presentación, pero yo creo que al final, a medida que estamos avanzando en el curso, todo debe cambiar y adaptarse un poco a la realidad. Entonces he decidido cambiarla. El problema es que cuando Federico Buyolo habla delante de ti, te lo rompe todo. Entonces vamos a volver a adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? que pudiera ser que tenga mensaje. Si os parece, más de hablar de lo mismo, a mí me gustaría un poco interactuar con vosotros y que podamos tener un diálogo de qué pensáis que esta agenda, dónde vamos, cómo son los procesos de localización, qué significa el enfoque multiactor y qué significa sobre todo ese ODS que está ahí escondido, que está el último y que es el ODS 17 y que es el establecimiento de alianzas como este diálogo que quiero que podamos establecer para el desarrollo y para la aplicación de la agenda. Puedo ser repetitivo en algunas cosas porque yo creo que hace falta decirlas para no olvidarlas, ¿no? Y es el mensaje. ¿Cómo se identifica esta agenda? Yo creo que Naciones Unidas hace un proceso de consulta que ha sido relevante y que nunca se dio en la historia de Naciones Unidas. Ese es el primer elemento que yo creo que es diferenciador, que nos da, como decía Federico, una oportunidad. No nos da 17 objetivos con una serie de metas, sino que nos establece y nos da un mensaje. ¿Qué mensaje lleva implícito esa agenda 2030? Universalidad, es de aplicabilidad. Hemos estado discutiendo sobre este día y medio, sobre norte-sur, sobre este-oeste, y esta mañana venía con una compañera hablando sobre sur-oeste, ¿no? Es decir, rompe todos esos esquemas, y esto es interesante. Universalidad, de aplicación a todos. No dejar nadie atrás, yo creo que al final, desde la vulnerabilidad de la propia ser humano, y hablamos mucho de ello, nos pone como eje a todos y a todas del mismo. Y nos da nuevo paradigma. Un nuevo paradigma en el que no sabemos dónde vamos, pero sí que nos ofrece la oportunidad de construirlo y de construirlo juntos. Trabajemos en ello. Lo que sí es claro es que tenemos una agenda y 17 objetivos. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué oportunidad nos da
la realidad actual en el que un indonesio se encuentra en que tiene una agenda con 17 objetivos. Mi pueblo en Granada tiene una agenda con 17 objetivos. Bélgica tiene una agenda con 17 objetivos. Estados Unidos. Qué oportunidad de tener un elemento común en una esfera tan diversa, tan dispar, como es el mundo que vivimos. Y eso debe ser el principio del diálogo. No hay un modelo que hay. Podemos hablar de cada uno de los objetivos. ¿Creéis que si nos enfocamos en el objetivo 1, eliminar el hambre, vamos a eliminar la pobreza o estamos eliminando la pobreza? No. La identificación de estas 17 oportunidades están interconectadas entre ellas. El trabajo de uno, tenemos que estar pensando en los otros 16 restantes. Y eso es muy importante. Tener ese enfoque que es integral, inclusivo y prioritario. Un objetivo, el desarrollo sostenible. Comenzar procesos de transformación, pero enfocados en el desarrollo sostenible. Sigo creyendo que es de aplicabilidad y adaptabilidad a cada uno de los contextos. Y aquí se basa el respeto. Y sigo volviendo que para mí el diálogo tiene que tener una clave que es fundamental, y el respeto. Sin respeto no nos da esa universalidad, ese enfoque horizontal que al final es el diálogo. Y qué bonito es dialogar desde el respeto y aprender de ello. Ahí es cuando se establece la alianza. 2 mensajes claros, como decía Federico. El enfoque multinivel y el enfoque multiactor. Multinivel. Y a mí me gustaría entender por qué el multinivel. El multinivel, hablamos de lo local, hablamos de lo subnacional, hablamos de lo nacional, pero también hay un nivel más que hablamos de lo global. Otra oportunidad y otro elemento innovador que nos ofrece y nos da la Agenda 2030. Y esto no tiene que ser vertical, también puede ser horizontal, y podemos mezclarlo de diferentes líneas de acción. Rompemos otro esquema más en el que trabajamos, desde todo ese enfoque de actores, y no enfoquemos todo en los gobiernos. No le demos la responsabilidad toda a los gobiernos. Nosotros, la ciudadanía, otro actor más de esta agenda, debemos trabajar en crear ese juego de niveles, ese juego de cuadros, que puede ser muy interesante. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y deciros qué hacemos nosotros desde el Programa de Naciones Unidas y desde la iniciativa ART. ART significa Articulación de Redes Temáticas y Territoriales para el Desarrollo Humano. ¿Qué hacemos? Llevamos mucho tiempo trabajando antes de la agenda y ahora con la agenda en valorizar el trabajo que hacen los gobiernos locales y regionales en una esfera multilateral y crear mecanismos de diálogo y de diálogo entre ellos, porque creemos que es fundamental, sobre todo desde el enfoque de vista territorial. ¿Qué hacemos dentro de esta agenda? Una agenda que antes me refería, que tuvo un proceso de diálogo muy interesante, pero bueno, también tuvo muchas debilidades, no todos los mecanismos son perfectos. Los gobiernos locales y regionales no tuvieron una voz en ese diálogo. Nosotros que intentamos poder llevar el diálogo como agentes de transferencia de un mensaje, como mensajero, de cuáles eran las prioridades. Quiero deciros que todos esos ODS, los 17, fueron identificados para que tuvieran aplicabilidad al ámbito local, no dejar nada atrás. Y sigo repitiéndolo, y creo que deberíamos repetirlo todos, ¿sabes? Porque nos pone al ser humano en el eje de acción de la agenda. ¿Y cuál es el gobierno más cercano a la ciudadanía? Los gobiernos locales y regionales. Es obvio que hay que darle un papel protagónico que va a romper los moldes a los que estamos acostumbrados. Llevamos 2 años y medio de agenda. Qué difícil es cambiar los modelos que tenemos desde el ámbito multilateral, desde el ámbito de la cooperación, desde el ámbito de la política, de cuál es el papel. Y eso no solamente tiene que hacerlo los gobiernos locales, porque también nos podemos poner a reflexionar. Oye, qué interesante, le estamos dando un papel protagónico en la Agenda 2030 a los gobiernos locales y regionales, pero le estamos dando también los mecanismos y los instrumentos para ello, o le estamos dando una mochila más de carga para la aplicación de la Agenda
2030, para la territorialización de los ODS, para, en definitiva, localización de los ODS. Hay deficiencias, hay necesidades de los gobiernos locales y regionales. Ustedes conocen mejor que yo cuál es esa. Se necesita capacidad técnica, se necesita recursos financieros también, se necesitan muchas capacidades para que esa agenda sea realmente el comienzo de un diálogo de los procesos de transformación. Por eso esa es la gran oportunidad que hay. No hay un modelo que sea el mismo ni igual, pero sí lo que hay es una opción y oportunidad. A mí me gustaría abrir el diálogo con vosotros y pensar, y me gustaría saber qué pensáis vosotros que es la localización del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Antes de ello, en ese enfoque multinivel, no quería terminarlo sin decir que esto, el ámbito global y la oportunidad que se presenta de compartir experiencias que ofrece la agenda es muy importante, porque al final nos va a dar las claves de la aplicación de esa Agenda 2030. Así que yo traslado la pregunta a vosotros y me gustaría decir, ¿qué entendéis vosotros por localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y hay alguien que ha trabajado en un programa en un país, en Cabo Verde. Así que traspaso la pregunta. Queremos diálogo, que es interesante. ¿Qué significa localizar y llevar al ámbito local los Objetivos de Desarrollo Sostenibles? Es que me pongo nerviosa. No pasa nada. Entiendo que localizar los ODS es identificar, primero realizar un diagnóstico de la situación que tenemos en nuestro territorio, identificar cuáles son las vulnerabilidades, los problemas sociales, las fortalezas también, cuáles son los puntos que podemos utilizar de nuestro propio territorio para dar respuesta a los problemas que tenemos. Entiendo que la localización de los ODS es transformar la ciudad, el pueblo, la comunidad, para que la vida de las personas que la habitan sea lo más equitativa posible, un poco en términos generales. Yo lo asocio con el elemento de apropiación, que si creo que no me equivoco, viene de la Declaración de París de 2005, sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, y es básicamente que las comunidades en primera persona se sientan partes de los procesos, y que parta de ellos también, en el sentido de que no se les imponga las cosas, sino que se trabaje comúnmente. Para mí también la implementación de los ODS a nivel local está muy ligada también a la posibilidad de escalabilidad de esos proyectos. Pues la aplicación local, como bien has comentado antes, también va a resolver problemas globales. Pero para que un proyecto local resuelva una problemática global es necesario que sea escalable. Por lo tanto, además del diagnóstico, que es súper importante, también considero que es necesario saber crecer esos proyectos, cómo exportarlos al resto del mundo y adaptarlos a diferentes sociedades y diferentes culturas también. Yo creo que tiene que ver con un nivel de gobierno cercano a la ciudadanía y tiene que ver con el impacto en la vida diaria de la gente que vive en esas comunidades. Es decir, lo local es el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y por ende, pues claro, nos sentimos mucho más implicados en lo local. Yo creo que es una oportunidad para hacer que la gente se implique de manera más directa y de que las decisiones tomadas en un ámbito más cercano al ciudadano pues son decisiones en las que se participa de mejor manera, de manera más directa, y se gana, sobre todo por parte de la ciudadanía, y se gana también muchas veces con realizar un plan siempre en el terreno y de una manera cercana
pues contribuye a no despilfarrar recursos muchas veces, porque los planes se hacen con lo que hay y se hacen con la gente. Y también tiene que ver con, claro, pues se conocen las realidades de la gente y se conocen, se trabajan sobre ellas y se asientan los objetivos y se asientan los planes sobre lo que hay y no sobre ideas y prejuicios que tenemos sobre comunidades en las que a lo mejor nunca hemos estado. Bueno, al final, esto podría ser perfectamente, y Federico, que tiene más experiencia que yo en los procesos de localización, uno de los diálogos que hay sobre cómo empezar los procesos de localización y apropiación de la agenda. Hemos hablado de oportunidades, hemos hablado de adaptación, hemos hablado de apropiación, hemos hablado de perjuicios, hemos hablado de escalabilidad, hemos hablado de responsabilidad. Es decir, no hay un modelo. Lo que sí hay es una intención y una oportunidad. Esto yo creo que es uno de los mensajes más importantes que hay. Sí que hay una serie de fases. Una de ellas, como decía Federico, es la sensibilización, la construcción de capacidades. Cómo hacer llegar la Agenda 2030, la interpretación y la adaptabilidad de la agenda, porque, como vuelvo a repetir, no hay un modelo que nos aplique a cada uno de los territorios. Un diálogo multinivel, un diálogo que es muy necesario. ¿Actuamos desde lo local solo? ¿Local, nacional o global? Nos vamos a quedar sesgados. Creo que hay un aprendizaje que hemos tenido en muchos ámbitos en este sentido. Tiene que haber un proceso de diálogo, de intercambio, de aprendizaje desde esos tres niveles que conforman lo que conforman, vamos a llamarle, un país, también al ámbito global, porque nos ofrece una nueva oportunidad. Esto es muy interesante porque sensibilización, una nueva oportunidad, y es una nueva oportunidad de hacer política pública. No es la autoridad local la que hace política pública y el ciudadano el que la somete, el que la critica y cada 4 años la vuelve a votar. Nos encontramos con una agenda de largo plazo. ¿Qué cosa más interesante encontrarnos con una agenda de largo plazo? Yo nunca me la he encontrado. Y que sea creíble y que sea adaptable. Eso es muy bonito y eso es una oportunidad para todos nosotros. Pero es que además las oportunidades que nos puede ofrecer la localización de los ODS es que nuestra voz también se puedan compartir en políticas públicas. Y aquí me voy al enfoque multiactor. ¿Qué actores pueden pertenecer o intervienen dentro de lo que es el proceso de localización o de territorialización de los ODS? Pues según los niveles. Nos encontramos con los gobiernos nacionales, nos encontramos con los gobiernos subnacionales, regionales, provinciales, o según el enfoque territorial que haya. Nos encontramos con el sector privado, nos encontramos con las universidades, nos encontramos con la investigación, nos encontramos con las alianzas público-privadas, según el territorio, ese enfoque multiactor. Pero nos encontramos con oportunidades y me vuelvo a ese concepto que creo que es lo que debe de llegar en el fondo y lo que nos debe hacer reflexionar. Oportunidades no solamente de hacer una nueva política, no empezamos desde cero. Ahora los procesos que se están haciendo de localización de los ODS, hay un proceso de alineación muy importante. ¿Cómo alineamos lo que estamos ya haciendo? Es decir, estábamos trabajando. La reflexión muy interesante en la Agenda 2030 antes de la 2030. No partimos de cero, sino que lo que hacemos es continuidad, encontrar la forma y el proceso de hacer una nueva política y que sea continuista. Esa nueva forma de hacer política no es que la autoridad local o regional nos ofrezca política, nosotros la sometemos y cada 4 años la votamos. No, es que esta agenda también es mía. Y si llegamos a eso, es muy importante el mensaje. Y yo como ciudadano, yo como estudiante, yo como pyme, yo como investigador, le digo a mi gobierno, esto no es un proyecto, esto no es una estrategia, esto es una agenda en la que yo también soy parte. Y eso es muy importante, porque nos da continuidad. Los gobiernos cada 4 años pueden cambiar o no pueden cambiar, pueden continuar. Trabajar con el funcionariado es muy importante porque suele ser continuista, pero es que la ciudadanía, que somos todos, somos los que debemos empoderarnos de ella. Y nosotros sí, esa apertura a través de la agenda, de que podamos ofrecer o proponer política pública y encima el gobierno regional la acepta y encima la lleva a un cambio normativo y eso al final es parte de las políticas de mi territorio, estamos ante una nueva forma de hacer política pública.
pero es que encima el sector privado también se interviene en la forma de hacer política pública y estamos ante una nueva forma de hacer política. Aquí es importante establecer ese concepto de alianza. Ese concepto de alianza que va a ser la clave. El objetivo, ¿qué significa el Objetivo de Desarrollo Sostenible? El número 17. Alianzas para conseguir esos 16 objetivos que hemos aplicado. Y transfiero esta pregunta a vosotros. ¿Qué es para vosotros lo de ese 17? Alianzas de desarrollo. Alianzas para los ODS. Sí. ¿Qué son las alianzas? ¿Cómo se establecen esas alianzas para que podamos aplicar los otros 16 objetivos que creemos que pueden ser adaptables a nuestros territorios? ¿Qué pensáis? Claro. Ella ha perdido la vergüenza, ya está. Las alianzas significan, pues es un poco lo que ha estado comentando antes Federico, establecer diálogos con las diferentes organizaciones que funcionan en el territorio, con las diferentes instancias superiores y con nuestros homólogos que puedan estar en otros territorios. Me refiero a alianzas con la universidad, alianzas con las ONG, con la sociedad civil, con la organización, con una ONG que trabaja en Italia y que es experta en saneamiento o en abastecimiento de agua. No sé, el intercambio, incluso las alianzas que se forjan a partir del intercambio de las buenas prácticas, cómo son esas buenas, o sea, promocionar o publicitar, no me gusta esa palabra, pero bueno, las buenas prácticas de nuestro territorio, compartirlas con otros que puedan utilizarlas y aplicarlas. Buscar aliados financieros, o sea, recursos financieros, pero también aliados que nos puedan ofrecer capacidad técnica que nosotros no la tengamos. También, claro, por favor. Yo particularmente enseguida que me mencionan ese objetivo, cuando uno hace todo el listado, enseguida lo asocié con el término cooperación. Solo a través de la cooperación y creando un grupo de trabajo, digo yo, de una manera así, todo el mundo aportando a través de todos los actores que actúan en el entorno internacional, en la sociedad internacional, en la comunidad internacional, es la manera de resolver estos problemas globales. Y lo veía así enseguida, solamente a través de que cooperen y se pongan de acuerdo y dialoguen y cada cual aporte sus soluciones, sus buenas prácticas, como mencionaba la compañera, sus experiencias o sus recursos financieros o capacidades materiales e inmateriales. Solo a través de esa estrategia es posible y probable lograr y alcanzar los objetivos estos que al final son problemas que afectan a toda la comunidad internacional, son problemas globales. Solo mediante la participación de todos es posible lograrlos. Muchas gracias por el comentario. Es decir, ¿podemos romper por una vez el concepto de cooperación y llamarlo alianzas? Si me preguntas yo te digo, ¿eh? No, me lo enfoqué así, ¿no? Mira. También está compañero. Me queda con una frase tuya que dijiste hace un momento. Qué bonito es tener unos objetivos 17 y un plazo para cumplirlos hasta el 2030. Ayer estuvo aquí presente con nosotros el ministro de Asuntos Exteriores. Nos dijo, tenemos unos objetivos del milenio, eran 8, desde el 2000 hasta el 2015, y según sus palabras, corregidme si me equivoco, no se hicieron prácticamente todos los objetivos. ¿Qué certeza tenemos ahora de que estos 17 casi duplicados se lleven a efecto? Así de sencillo. Bueno, si es una pregunta, efectivamente yo creo que una de las cosas que lleva esta nueva agenda es que aprendimos de los errores de la anterior agenda. Yo nunca escuché lo de ODS que era una agenda de la ciudadanía, no.
Siempre nos quedamos en informes y en enfoques del Gobierno nacional. Aquí había nada más que dos actores. El actor principal era el Gobierno nacional, que debería aplicarlo, que debería definir de forma aislada en cada uno de los contextos y enfocado en una visión norte-sur. Eso eran los UDMs. Simplista. Yo creo que los mensajes que estamos analizando durante este día y medio tienen mensajes que van mucho más allá. ¿Por qué hay una diferencia? Porque la agenda es nuestra y porque nosotros lo exigimos. Ese debe ser el enfoque. Desde uno de enfoque de actor. Hay muchos más actores que también deben de exigirla. Pero tenemos que crear procesos. Esto es importante, ¿no? ¿Procesos por qué? Es lo que decía Federico. Esto no es una estrategia, esto no es un proyecto. Y vuelvo a repetir lo que decía ayer. Un proyecto tiene un objetivo y un resultado. Un proceso se transforma, va en el tiempo, es cambiante y se puede adaptar. Eso es lo interesante de la agenda. Sí, yo, siguiendo esa pregunta que tú decías de alianzas y recogiendo lo que aquí decíais, las alianzas son la generación de consensos. Una alianza es una generación de consenso. Yo diferencio, y lo tengo escrito en algún artículo, entre tres palabras que parece que son lo mismo, pero son completamente distintas. Dialogar, debatir, discutir. Se utilizan, de verdad que lo utilizamos en el diálogo coloquial, lo utilizamos de manera suave, pero son completamente distintas y además hacer el ejercicio de mirarlo en el diccionario. Yo lo voy a decir, pero luego lo miré en el diccionario para que veáis que no os he engañado. Y además lo que para mí significa. Discutir es cuando ya utilizamos cosas que no deberíamos de utilizar, las parejas, discutimos y utilizamos lo emocional para rebatir al otro. Debatir es cuando dos hablamos sobre un tema, pero cada uno queremos convencer al otro de nuestro posicionamiento. Dialogar es construir algo distinto. Hace muchos años leí un libro que hablaba sobre la negociación empresarial, las diferencias entre Europa y Japón. Ponía estas diferencias de un tipo, Edward Bono, que es un gurú de este tema, ¿no? Entonces decía, mira, la diferencia principal que yo he encontrado en un consejo de administración en Japón o en Europa es que en Japón el directivo llega a la mesa, suelta su idea, la deja en la mesa y se olvida de ella. Ya no es su idea, es la idea de todos. Y a partir de ahí trabajamos. En Europa consistía en decir, esta es mi idea y mi éxito de salir de esta reunión es que todos hayan cogido mi idea o que por lo menos yo haya llevado lo menos de lo que yo había propuesto. Consensuar no es ceder soberanía, insisto, consensuar no es ceder soberanía. Estoy en contra de esa afirmación. Consensuar es construir algo distinto, algo nuevo, algo común. Y además, bajo la premisa del diálogo. Eso para mí son las alianzas. Es decir, por eso yo insisto mucho que no le digo a Ángel lo que tiene que hacer o lo que debería de hacer, sino que trabajamos en proyectos comunes y hablamos, y cuál me pasa en mi casa, con mis ONGDs, con mis universidades. Luego habrá cosas que me gustarán más, cosas que me gustarán menos, pero no cedo soberanía, sino lo que hago es construir algo distinto. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos a lo que es esto. De los 17 objetivos, sinceramente, yo me quedaría con, si solamente tuviéramos uno, y cumpliéramos, también contestando a la pregunta de eso, con que solo cumpliéramos el 17, yo sinceramente me daría muy satisfecho en estos 15 años, porque estaremos construyendo ya la base de lo que va a ser lo siguiente. Porque esto es la base. Hemos vivido momentos de confrontación, de nosotros primero, por seguir un eslogan muy famoso últimamente, o incluso de agresión porque el que viene es distinto a mí. Sí, no se trata de eso. Es que no entendemos que esto ya, es decir, hoy tenemos aliados aquí y allí, en el presente, pero también vamos a tener aliados en el futuro. Y lo que hagamos ahora son decisiones que se basan en el pasado, en el presente y pensando también en el futuro. Y además lo más importante, si somos capaces de generar esas alianzas a través del diálogo para generar un nuevo consenso y una nueva visión, y encima tenemos, eso es lo que yo decía del saber, el conocimiento, ya lo tenemos encima de la mesa, pues oye, pues ese es el camino. 17 objetivos. ¿Por qué 17 objetivos y 169 metas? Precisamente porque lo que se trabajó es en ese diálogo, donde la ciudadanía, por cierto, sí que fue partícipe, donde las empresas, especialistas, menos los gobiernos regionales, que ahí, pero esto será otro discurso, no participamos. Pero sí que tenemos oportunidades para hacer esas cosas. Entonces, contestando a tu pregunta, y perdón que me haya alargado, la alianza es eso, generar consensos a través del diálogo. Eso es lo que es una alianza. No,
No, gracias. Y el diálogo conjunto al final es una alianza. Daros cuenta cuando estamos explicando, sin haber un proceso, un mecanismo de localización, un modelo de localización de los ODS, hemos hablado de sensibilización, de construcción de capacidades, de hacer llegar a todos los actores lo que es la Agenda 2030, no solamente los retos y desafíos que van con ellos, pero no hemos parado en la parte de políticas públicas, porque la creación y el fomento de alianzas en esa parte de políticas públicas es muy importante, no solamente en la planificación de políticas públicas, es en ver qué alianzas podemos hacer nosotros desde la sociedad civil, desde la universidad, del sector privado, desde conjugarnos y mezclarnos, qué bonito, ¿no? También con los gobiernos en esa parte de políticas públicas, que es fundamental. Luego habrá una fase también de planificación, cambiemos los mecanismos de planificación también con ese enfoque multiactor. Hagamos también la implementación, hagamos como sociedad, como actores, seguimiento, monitoreo y evaluación. Exijamos la rendición de cuentas de lo que estamos haciendo para que podamos seguir avanzando en los retos y en las oportunidades que lleva la aplicación de la 2030. Pero compartamos los procesos, compartamos las debilidades que nos encontramos en el camino, los retos, las oportunidades, pero compartámoslas no solamente desde nosotros, desde nuestros territorios, rompamos esa barrera norte-sur entre qué está haciendo Chile, qué está haciendo Cabo Verde, qué está haciendo Ecuador, qué está haciendo Alemania, que está haciendo muchos territorios, que además tenemos un desafío que es común: la inequidad, la pobreza, la desigualdad, la inclusión, la exclusión. Son elementos comunes y universales en el mundo que vivimos. Parece que tenemos muy aceptado la globalización económica y financiera y las consecuencias de la social nos cuesta asimilarlas. Esto nos ofrece la oportunidad, por lo menos, de entender más lo que está pasando. Y eso es muy interesante, saberlo, discutirlo y hablarlo. Alianza en ese enfoque global y multilateral, que nos ofrece un nuevo paradigma. ¿Cuántos retos tenemos en materia de finanzas, de acceso al crédito, de tecnología, de innovación, de género? ¿Por qué no las compartimos? Igual vamos a avanzar más rápido en torno a ello. Es decir, el ODS 17 no es solamente buscar una financiación que podamos aplicar los otros 16 objetivos. Estamos hablando de aplicar oportunidades y un enfoque integral. Es la oportunidad de luchar conjuntamente en el proceso de aplicación de la agenda. Yo invitaría de una forma muy simple a que trabajemos juntos. Nos cuesta trabajar con el sector privado, nos cuesta trabajar con las universidades. Creemos alianzas. Yo desde hoy me gustaría, por ejemplo, con los comentarios de la profesora, crear una alianza con ella, con mi expertise en el terreno y con su expertise desde la academia, en que podamos trabajar una visión común. Eso es interesante. Yo también la apoyo, yo también la creo. Y eso es una alianza. Yo creo que hay que trabajar en ella también, porque yo sí que la creo. Y otras oportunidades y otros retos que nos encontramos, ¿lo hacemos de manera solo? ¿Tenemos la verdad absoluta o aprendemos de todo? Qué bonito este diálogo, no hay una verdad ni conjunta, y qué bonito es que cuatro mentes puedan opinar sobre ella, que nos lleva a una conclusión. Yo invitaría a una función de teatro en que todos los actores pudiéramos trabajar conjuntamente, en que no solamente el actor y el público sean dos actores, sino el que nos intercambiemos los papeles, que no haya una ciudadanía en la que actúe, o en un gobierno el que actúe y nosotros como ciudadanía y de público lo que somos espectadores. No, aprovechemos el teatro, intercambiémonos las funciones entre el sector privado, entre la ciudadanía, entre gobiernos nacionales, entre gobiernos locales. Hagamos que esta función sea un sueño, ¿no? Pero por lo menos que la función dure por lo menos hasta el 2030. Gracias. Ahora tendríamos la siguiente ponente, Mercedes Sánchez Pulido. Sí, que estoy hablando con Mercedes, que tiene un incidente y no Vale. Entonces vamos a arrancar la mesa. De acuerdo, bueno, pues vamos a empezar entonces el turno de preguntas dirigidas a los dos ponentes, comentarios, dudas
que tengáis. Por favor, primera, adelante. Hola, primero muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Yo me llamo Lucas, vengo de Cheste y soy graduado en la Universidad de Valencia en Administración y Dirección de Empresas, donde realicé el curso online masivo que comentabas. Y lo primero, agradecerte, Federico, porque gracias a personas como tú, en mi localidad, en Cheste, se debate en el pleno del ayuntamiento, se debate sobre los ODS y es algo de lo que estoy orgulloso de mi pueblo y es gracias a instituciones como la tuya de Cooperación Valenciana. De verdad. Y mi pregunta tiene que ver sobre cómo vamos a hacer para llegar al 100% de la ciudadanía. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación para pasar de ese 40% de españoles que comentas que conocen la Agenda 2030 a pasar a tener el 100%? Esa sería mi pregunta. Gracias. El próximo 18 de julio España está en Nueva York, en el High Level Political Forum, para rendir cuentas sobre lo que ha hecho y presentar el plan de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de España, del Gobierno de España, en nuestro país. He colaborado en el nuevo documento que se ha hecho, que es distinto al documento que se dejó el anterior gobierno, y una de las cosas que hemos planteado dentro de ese plan estratégico es una serie de medidas transformadoras que se tienen que aplicar ya de manera inmediata. Entre ellas, la alineación del presupuesto, es decir, que haya un presupuesto para el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que, insisto, no es lo más importante. El dinero es muy importante, pero no es lo más importante de esta agenda. Tener una asignatura que se llame Educación para la Ciudadanía Global y que sea de manera obligatoria a partir del año 2020. Se habla entre 2020 y 2022, eso está en el plan que lo hemos metido. Y dos temas con el tema de la comunicación que tú has comentado. Por un lado, como os lo he dicho antes, yo creo que la comunicación, y en eso hemos trabajado en Valencia sobre cuál es el modelo de comunicación para el desarrollo, la comunicación, tenemos que ir a lo básico. La comunicación es algo que genera valor entre con lo que tú y yo estamos haciendo. Tú me aportas algo, yo te aporto algo, entonces existe comunicación. Si no, lo que estamos haciendo es un anuncio, tú me vendes publicidad, yo te la compro, yo te la vendo, tú me la compras. Entonces estamos generando valor. Entonces, ¿qué hemos planteado? Hemos planteado dos cosas. Una, hacer un plan de comunicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consensuado con todos los actores. ¿Qué significa esto? ¿Que ahora somos todos asamblearios? No. Significa que, lo mismo que os he dicho antes, si quiero que la universidad tenga una línea de trabajo en comunicación, lo que más me interesa es trabajar con ellos la comunicación, pero que sean ellos los que deciden cómo van a hacer esa comunicación. Eso, con sociedad civil, con distintas organizaciones, con los ayuntamientos. Compartiremos una visión general. Gobierno de España lo que hará es pagar lo que es la campaña, pero iremos con mensajes muy concretos para llegar a todo el mundo. Segundo, una plataforma conjunta para todos. ¿Para qué? Para que nos visibilicemos, y dos, para que todos volquemos sobre esa plataforma a través de inteligencia artificial. Una cosa que estamos trabajando en Valencia. También es verdad que cuando hablas de cooperación, inteligencia artificial, te miran así como un poco diciendo, te va zumbado, ¿qué está fumando este? Yo quiero de eso, ¿no? Pero es la realidad, es decir, tenemos hoy instrumentos que nos permiten poder hacerlo. Es decir, ¿por qué lo pueden hacer las empresas si no podemos hacerlo la cooperación o hacerlo? Oye, o del ámbito social. Lo que pasa es que los del ámbito social somos más románticos, más filosóficos. No, perdona, hay que utilizar esto. Entonces estamos planteando, y viene una de las medidas, es generar esa plataforma. Una plataforma que nos permita a todos volcar esa información para que verdaderamente se convierta en inteligente toda esta alianza que estamos haciendo, ¿no? Entonces esas dos medidas nos hemos planteado como objetivo que en el año 2030 el 100% de la población tiene que saber qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. E insisto, si no somos capaces de hacer eso, vamos a estar mal, no lo vamos a conseguir. Porque la agenda, y Juan Carlos estaba diciendo, yo no creo solamente en sociedades reactivas, las sociedades tienen que ser reactivas, pero a mí me gustan sociedades proactivas. Yo trabajo para sociedades proactivas. Durante muchos años trabajamos con sociedades reactivas. Yo sé que esto del feminismo se ve un poco de otra manera. No, tenemos que saber, yo quiero ciudadanía proactiva y para eso lo que tenemos que hacer,
formar a esto, tener una ciudadanía crítica, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Si somos capaces de esto, hay maneras de que estas alianzas sean mucho más potentes y verdaderamente llegue con un mayor impacto a todo. Y lo digo ahora, y alguno ya me ha dicho que estoy un poco zumbado, y es verdad. Pero dentro de 2 años o ya, el que no esté hablando de objetivo de desarrollo sostenible o tenga una estrategia de objetivo de desarrollo sostenible, está fuera de moda. Está fuera de moda. Fuera. Esto es moda ya. Y el que no esté trabajando en esto va a quedarse obsoleto. Y además, afortunadamente, van a haber más organizaciones, más personas que van a decir, oye, no trabajas eso. Yo, si no recordáis, hace unos años empezó a poner en marcha la ISO 9000, que era una ISO de calidad ambiental y demás. Bueno, las empresas dijeron que no, hasta que empezaron las grandes a ponerla, y el que no tenía una ISO 9000 hoy en día es obligatorio. Tú eres una empresa y tienes que tener la ISO 9000 o no eres nadie en el mercado. Por lo tanto, todas estas cosas son importantísimas. Sí, buenas tardes, gracias por su ponencia. Mi nombre es María Mercedes Román, soy de Venezuela, estudiante de la Escuela Diplomática de España. Bueno, mi pregunta es un comentario y termino con unas preguntas. De verdad que me parece muy bueno todo lo que es la agenda de las ODS, de las ODS, pero bueno, en el caso de América Latina, si han tenido la oportunidad de ver la realidad que existe, para muchas comunidades deprimentes, cuando se les habla de la ODS, te dicen, bueno, mira, está muy bonito tu plan, pero yo hoy estoy pasando hambre. O sea, primero yo tengo que resolver una serie de necesidades que además tienen que pasar por el gobierno local, que no tiene probablemente la voluntad de resolverlos. Y lo digo desde una experiencia cercana, porque tuve la oportunidad de trabajar con la alcaldía de mi municipio, y cuando presentaron la agenda, la gente ni siquiera les hizo caso, porque la demanda era, mi casa se está inundando, no tengo cómo llevar a mi niño al colegio. Entonces son tantos puntos muy lejanos uno de otros, es decir, de hambre cero a alianzas, que la gente quizás no ve que tenga un piso, al menos para las comunidades más deprimentes. Entonces, mis 2 preguntas serían: 1, ¿cómo se podría pasar de la dependencia que se pueda tener del gobierno local, que no tenga la voluntad de hacer alianzas con la ciudadanía? Y 2, ¿qué planes podría tomar desde la iniciativa ciudadana para que se puedan llevar a cabo? O sea, no simplemente dependiendo de lo que pueda hacer un gobierno local, porque en el caso de mi región existen muchas comunidades en las que si solo se depende de eso no se van a lograr los objetivos. Bueno, vamos a ver, aquí hay 2 cosas. Es decir, hablar de hambre es hablar de Agenda 2030, sin duda alguna. Hablar de pobreza es hablar de Agenda 2030. Claro, es que yo te pongo el mismo ejemplo aquí en el norte. Cuando yo he estado con mi alcalde, el de Elche, le decía, Carlos, tienes que trabajar esto y tal, y me decía, hostia, coño, el problema que tengo ahora es el autobús que no funciona, no sé qué cuánto. Y digo, vale, de acuerdo. Pero es que esto ya, es que si la gente tiene este planteamiento, o una de las cosas que te dicen los ayuntamientos es que yo no tengo recursos. Digo, ya, vale, si eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Pero primero, lo que hablaba antes, por ejemplo, con el tema de educación, es decir, a tu municipalidad, si no se entera o no quiere enterarse de que esa agenda le da soluciones de cómo se tiene que hacer y afrontar los problemas. Pues hace poco estuve en Madrid en un congreso sobre drogas. Entonces, alucinaron. Porque claro, yo decía, no, cuando piensas en las drogas, piensas en el problema de la droga. Y dicen, no, pero es que al ligado a todo esto, hay una serie de problemas que van ligados también a este tema. Bueno, lo hablábamos antes de educación. Y que por lo tanto esto ya no es que los problemas se afrontan en decir, voy a ver qué hago con la U. No, tienes que coger todas las letras y tienes que ver cómo integras. Segundo, la agenda lo que aporta es una visión de hacia dónde tiene que ser y cómo se tiene que hacer. Yo, por ejemplo, defiendo que dentro de unos años, en pocos años, cualquier decisión que tome cualquier dirigente político tendría que hacerse 3 preguntas. ¿Cómo afecta lo económico, cómo afecta lo social y cómo afecta lo medioambiental? Riesgos presentes y futuros, de aquí y de allá. Y si no cumple esa matriz, esa decisión no vale.
Porque ya no van a valer medidas, decir, no, esto es muy bueno para la educación, pero es muy malo para la inequidad. Pues bueno, pero da igual, pero es bueno para la educación, ya, pero es que genera, es decir, esa coherencia de políticas que hablamos se tiene que trabajar. ¿Cómo hacerlo cuando las municipalidades no quieren? Ahí entramos en esas sociedades reactivas también, en sociedades en las que dicen, oye, perdona, esto, como decía antes también Juan Carlos, esto es una agenda de ciudadanía. Es decir, hace unos años la ciudadanía no sabíamos, por ejemplo, una de las cosas que defino cuando hablo de transparencia, de esa visión de la nueva política, cuando me refiero a transparencia, me refiero a trazabilidad, no a la parte de cuánto nos gastamos, nos dejamos de gastar el dinero, sino quién toma esa decisión, por qué la toma, qué se consigue, cómo se rinden cuentas, como decía Juan Carlos. Esa trazabilidad. Y ahí el ciudadano, la ciudadana, somos los que tenemos el poder. Yo, perdonar, las sociedades las construimos los ciudadanos y las ciudadanas. Y vuelvo a insistir, yo no soy asambleario, creo en la democracia representativa y creo en las instituciones, ¿vale? Pero entiendo que la ciudadanía somos los que tenemos el poder y la capacidad de cambiar esas cosas. Y si no hacen caso por las buenas, cada 4 años tenemos la voluntad de poder votar y votarlos, valga la redundancia. Entonces, con lo cual, lo que se trata es de que en ese diálogo general, sí, ya que te entiendo perfectamente, en esa historia lo que hacemos es generar alianzas con la ciudadanía. Claro, es que aquí yo no tengo que explicaros a ninguno de vosotros, porque estamos casi prácticamente de acuerdo al 99% que tenemos que trabajar en el objetivo número 5. Y además con una serie de medidas, que podrán ser más o podrán ser menos, que algunas se cumplirán y otras no se cumplirán. Pero tenemos claro que tenemos que trabajar en el objetivo número 5. Y lo que se trata es ponernos en marcha. Yo soy un defensor de que esto hay que operativizarlo y ponerse en marcha. No estamos en tiempo de debatir, pensar y ahora qué vamos a hacer. No, se trata de poner en marcha. Y para poner en marcha, la ventaja que, por ejemplo, en eso que estabas hablando tú, que tienes ahora es que tú te puedes sentar con tu compañera y habláis el mismo lenguaje. Y tu compañera, si compartís esa misma idea, habla con la otra. Y con la otra, con la otra, con la otra, y eso genera ola. Y cuando se genera ola, las administraciones públicas no van a tener ninguna otra. Te cuento una anécdota. En septiembre estuve en Colombia, dando una charla en Manizales. Que me viene con dengue, por cierto, una cosa de esa, yo estuve 20 horas. Una charla a 400 alcaldes y alcaldesas. Y claro, cuando se lo cuentas a ellos, y les digo, oiga, señores, es que esto es... Y dicen, hombre, es que el gobierno no me da... Ya, sí, estamos de acuerdo, pero aquí ya se viene quejado. Yo en mi vida vengo ya quejado. Aquí hay que solventar cosas, solventémoslo. Y esto me da un instrumento muy potente, que además está firmado por 194 países, dices, 193 países, perdón, ostras, aquí tengo otra herramienta. ¿Qué es complicado? Claro que es complicado. Si estamos en un mundo muy complicado, por lo tanto que es muy complicado, que tenemos que cambiar inercias, por supuesto, que hay gente que esto no quiere que no cambie, los poderes fácticos, claro, por supuesto, pero las grandes revoluciones siempre han venido cuando los ciudadanos y las ciudadanas colaboran entre ellos. Y hoy tenemos mucho más aliados en este ámbito que teníamos en cualquier otro ámbito. Hoy tenemos mucho más aliados y lo que se trata es de generar esas alianzas que fortalezcan. Y sin duda alguna daremos soluciones al hambre, a la pobreza o a las situaciones de desigualdad que estamos viendo en muchos países y especialmente el vuestro, que conocéis mejor que yo. Solamente por complementar, el liderazgo político de la agenda es muy importante, pero la agenda no olvidemos que es una agenda universal, que es de todos, y que tiene su aplicabilidad en contextos de conflicto, en contextos diferentes y todo eso. Si no hay esa relación, la ciudadanía se puede organizar alrededor de una agenda que es universal, es mía como derecho. ¿Y por qué no? Si imagínate que hay dos actores en un territorio y hay uno que no quiere la agenda, la otra como ciudadanía puede aplicarla. Una estructura paralela en la que diga yo como ciudadanía quiero crear una estructura alrededor de la Agenda 2030 y alrededor de mi realidad. ¿Por qué no? Es legítimo. Sí. Muchas gracias por la ponencia. Soy Luis Ernesto Barahona, estudiante del máster en la Escuela Diplomática. Mi pregunta era para Federico y te quería preguntar sobre cuál es tu opinión acerca del quinto plan director de cooperación al desarrollo de España, y porque yo pienso que se podría interpretar que hay una cierta incoherencia
cuando se hace un recorte del 73% de la ayuda al desarrollo de la ICID. Gracias. Bueno, aquí podría contestar Ángel, porque Ángel y yo vivimos esa guerra del quinto plan director. El quinto plan director, en palabras de José Antonio Alonso, dibuja una cooperación que no sabe qué es, ni reconoce qué ha sido, ni muestra hacia dónde quiere ir. Es una oportunidad perdida. Tiene grandes logros desde mi punto de vista, es decir, esa alineación que se hizo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además la segunda versión, la definitiva, mejoró en la operatividad, porque antes era un brindis al sol, pero claro, es un plan, primero, con una historia de un recorte del 73%. Sin un presupuesto y además sin una estructura presupuestaria. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que nosotros propusimos y Ángel y yo estuvimos trabajando esa propuesta era decir, oye, tú no puedes decir cuánto dinero vas a poner en cooperación, te lo podemos aceptar. Nosotros valorábamos que el plan tiene un coste de 18.000 millones de euros. Eso es lo que valoramos, de que tenía para ese plan de esos 4 años 18.000 millones de euros. Y que se tenía que dividir, que es lo que haces normalmente, incluso si no tienes el dinero, pues por lo menos sabes decir, oye, por ejemplo, mi plan director no tiene cuantía económica. También es verdad que yo he subido mi presupuesto, igual que Ángel. Claro, yo, por ejemplo, yo he subido 6 veces mi presupuesto de cooperación, 6 veces. Entonces, claro, tengo cierta credibilidad que esto no. Pero sí que hago una estructura de decir, oye, 85% en concurrencia competitiva, 60% a Latinoamérica, 40% Mediterráneo, 15% educación para el desarrollo. El quinto plan director no tiene absolutamente eso, nada. Segundo, es un plan sin operatividad. Es una declaración de meras intenciones en un libro que puede quedar muy bien, pero que realmente no se sabe qué hacer. De, oye, ¿cómo vamos a hacer las alianzas? Ya lo pensaremos. ¿Cómo vamos a rendir cuentas? Bueno, tendremos que definir los indicadores, perdona, pero es que el plan director es para esto, para que definas con eso. Y sobre todo es un compromiso que un gobierno tiene sobre la cooperación. Y en este caso, este quinto plan director demostró cuál era el compromiso del gobierno de España anterior con este plan director. Entonces, con lo cual, ha sido una oportunidad perdida, totalmente perdida. Solo una aclaración. Aquí también se trata de lo que dice Federico, de legitimidades. Y yo creo que las cosas también se legitiman con hechos. Sobre todo, y todas y todos lo sabemos, cuando la política ha sido tan denostada durante tanto tiempo. Aquí el compañero que tenéis ahí sentado ha ascendido de 3 millones de euros en presupuesto de la Generalitat Valenciana en materia de cooperación a 22. 22, en ascenso, y continúa en ascenso. Yo creo que esto también se trata de legitimidades, y eso es lo que creemos que el gobierno anterior había perdido en materia de cooperación. Había perdido la legitimidad de haber heredado una herramienta de reparto de riquezas en términos globales, de generación de oportunidades en términos globales, como era la Agencia Española de Cooperación, como el quinto país donante del mundo, haber desaparecido de todo, de todo. 73 en materia de cooperación, 82 en materia de acción humanitaria de emergencia. Atención, hoy, 3.000 personas muertas ya ahogadas en el Mediterráneo, 83% de recorte del presupuesto de acción humanitaria. Hay cosas que te legitiman y hay cosas que te diagnostican como lo que han sido. Y yo creo que aquí yo aprovecho que te he robado el turno, perdona, y aprovecho y le lanzo una pregunta a Fede, ¿no? Hemos estado en un páramo en estos términos, soportando en la espalda de las autonomías la materia de cooperación y el desarrollo de las estrategias de ODS, ¿no? Y veíamos con muchas expectativas qué puede pasar ahora. El otro día nos llevamos una alegría inmensa, ¿no? Cuando por fin esa reivindicación que llevábamos exigiendo durante 3 años de que el órgano de los ODS para el Estado tuviera sede en la presidencia del Gobierno, por fin el presidente Sánchez estableció y anunció que se creará un alto comisionado para los ODS con sede en la presidencia del Gobierno del Estado. Fede, mi pregunta es, después de tantas expectativas, ¿qué crees que en relación al objetivo 17, la persona, quien sea responsable de ese alto comisionado, debería hacer en primeros términos para que entendamos que
se nos reconoce como multiactores, multinivel, y para dejar de tener esta sensación de orfandad que hemos tenido durante estos 3 años. ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos o con inmediatez? Eso es fácil. Fundamentalmente lo que tiene que hacer ese alto comisionado es generar alianzas. Vivimos en un estado desagregado, donde hay comunidades autónomas, hay actores locales, nacionales e internacionales. Y lo que se trata es que ese alto comisionado lo que tiene que hacer es generar alianzas, ser un impulsor dentro de la administración, con el resto de las administraciones, generar espacio de diálogo y de consensuar políticas, de trabajar de manera conjunta en que la visión de un gobierno se convierta verdaderamente en la visión de un país. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España tienen que tener una visión de país. Y el alto comisionado lo que tiene que hacer es decir, oiga, vamos a ver, ¿cuáles son? Antes se decía, oye, ¿cuáles son todos los actores que tenemos? ¿Qué está haciendo cada uno de ellos? ¿Qué cosas suman? ¿Qué cosas pueden restar y tengo que ver cómo no lo hago? Y tercero, y lo más importante, generar alianzas. Visibilizar a todo el mundo que tiene algo importante que decir, poner en valor lo que se está haciendo y además convertirse en una locomotora transformadora de la verdadera idea. Aquí no se trata, como decía antes con lo de Mújica, de hacer muchos más actos o de hacer muchas más declaraciones. Aquí lo que se trata es de transformar, y lo transformar es lo más complicado, pero sí generamos la capacidad, y España tiene esa capacidad, porque además al ser un Estado descentralizado tenemos la potencia para que verdaderamente se convierta en el modelo de territorialización y localización. Yo, por ejemplo, ahí tengo una discusión siempre con Johannes, de que una cosa es territorializar, es decir, llegar al territorio, otra cosa es localizar. Es decir, la Asociación de Futbolistas de España localiza la Agenda 2030. No está en un territorio, sino lo localiza dentro de su organización. Esto es caso real, que han firmado con nosotros un acuerdo. Y están hablando los exfutbolistas de España, hablando de Agenda 2030 desde el punto de vista del deporte. Y dices, ostras, coño, pues también aquí hay una parte. En el ámbito de cultura, CGLU ha hecho un documento brutal de cómo se pueden trabajar cada uno de los objetivos. El Blueprint de Pacto Mundial está diciendo a las empresas cómo pueden transformarse en empresas éticas con una visión de desarrollo sostenible. Esto es lo que tiene que hacer el alto comisionado. Trabajar en esa línea y sobre todo generar alianzas que verdaderamente entienda que estamos en un estado desagregado. Hola, me llamo Aarón Rodríguez y soy graduado por Periodismo y Ciencia Política por la Rey Juan Carlos. Mi pregunta iba referida a cuáles eran las diferencias que encontraban, sobre todo en fortalezas o debilidades en cuanto a perspectiva, frente a esta Agenda 2030 de los ODS y la Agenda 21 local, específicamente en lo que se hablaba sobre la localización de los ODS, porque bueno, se había insinuado también y se ha dicho que esta agenda recoge parte de aquellos objetivos y también que aquellos objetivos quedaron un poco en el olvido. Si se plantea algunas alternativas a esto. Gracias. Bien, sí, vamos a ver, antes Juan Carlos lo decía, es decir, no partimos de cero. Es decir, cuando Helen Clark define que estos van a ser los objetivos de desarrollo sostenible, me acuerdo que comíamos con ella en el Congreso de los Diputados, un grupo pequeñito de gente, y ella nos hablaba de decir, oye, esto es heredero de Río+20, que es heredero de la Agenda 21 y además es heredero de los ODM. Y si fusionamos todo esto, esa agenda medioambiental con esa agenda social, en este caso de cooperación o de solidaridad, que eran los ODM, trabajamos. Y además incluimos la Agenda 21, no solamente desde el punto medioambiental, que hay varios objetivos, sino también con ese objetivo número 11, que es el que habla de las ciudades inclusivas y tal. Pero hay un dato que es brutal, que tiene ONU Habitat. En el año 2050, el 75% de la población vivirá en grandes ciudades. Perdón, el 60% vivirá en grandes ciudades, consumiendo el 75% de los recursos y ocupando solamente el 3% del planeta. ¡Wow! Es decir, esto tiene unos desequilibrios muy fuertes. Concretamente con lo que tú dices de la Agenda 21. La Agenda 21 era una agenda fundamentalmente medioambiental.
en una agenda muy medioambiental, pensada en las ciudades, pensando en esa visión de piensa global, actúa local. Ahora, como os decía, hay problemas locales, soluciones globales, hay problemas globales, soluciones locales. Y además esto lo que hace es, la Agenda 2030 lo que hace es beber de toda esa experiencia de lo que ha supuesto la Agenda 21, de la que ha supuesto Río+20, lo integra y además no solamente lo integra como un agregado de cosas, sino que le dice, oiga, el desarrollo solo será sostenible si usted trabaja las 3 dimensiones del desarrollo: la económica, la social y la medioambiental. No son 3 agendas en una, no, es una agenda integrada de 3 dimensiones, que además tiene que tener una visión de aquí y de allá y una visión de hoy y de mañana. Es decir, no podemos tomar decisiones que comprometan el planeta a futuro, ni podemos completar todos esos ámbitos. Pues nada. Muchísimas gracias a los 2 ponentes, muchísimas gracias a vosotros por estar en esta mesa redonda. Vamos a poner punto final a esta primera parte de la tarde. Y muchísimas gracias. Ahora tenemos 5 minutos y vamos a dar paso al siguiente conferenciante. Gracias a todos.